Era 1995 y mi familia tenía un pequeño rancho en el estado de Sonora. Vivíamos de nuestro ganado y de los cultivos, y aunque yo tenía 16 años y prefería estar en el pueblo con mis amigos, mis padres me obligaban a ayudar en las tareas diarias. Esa noche, sin embargo, no me imaginaba lo que me esperaba, y mucho menos que cambiaría mi vida para siempre. En el pueblo ya se hablaba de algo que no podía ser ignorado. Rumores de ataques misteriosos al ganado se extendieron rápidamente, como un fuego incontrolable. Primero fueron ovejas muertas encontradas en el monte, luego caballos y cabras. Cuerpos sin una gota de sangre, con heridas profundas que no parecían ser de ningún depredador conocido. Algunos vecinos decían que eran coyotes, pero otros susurraban sobre algo peor, algo desconocido y mucho más aterrador. El chupacabras lo llamaban, como si fuera una criatura salida de pesadillas o de los relatos que solían contar los abuelos en las noches sin electricidad. Yo me reía de eso, pensando que eran cuentos para espantar a los niños, pero después de esa noche me arrepentí de mi incredulidad. Mis padres estaban preocupados. Hace 2 semanas habíamos encontrado una de nuestras ovejas muerta, con el cuerpo seco y 2 heridas profundas en el cuello. Mi papá, hombre práctico y poco dado a supersticiones, decidió hacer guardia en el corral. Quería proteger lo poco que teníamos. Decidieron que yo los acompañara, quizás como una forma de enseñarme a enfrentar los problemas cara a cara, como un hombre. No podía negarme. Nos sentamos en silencio alrededor de una pequeña fogata, con la luz amarillenta de una lámpara de aceite que parpadeaba y proyectaba sombras alargadas y retorcidas sobre los corrales. Mi padre llevó consigo su vieja escopeta, mientras que mi madre llevaba un machete que solía usar para limpiar la maleza. Yo solo tenía un palo, lo suficientemente grueso como para sentir que podía defenderme, aunque no podría decir que me sintiera valiente. A decir verdad, el miedo me tenía paralizado desde el momento en que la oscuridad cubrió el campo. La noche avanzaba lenta, y cada crujido entre los matorrales, cada graznido lejano de un ave nocturna, me hacía saltar del susto. El viento helado se colaba bajo mi chaqueta, y aunque la fogata nos daba algo de calor, sentía un frío distinto, un frío interno que nada podía aliviar. Mi padre intentaba mantenerse firme, aunque cada tanto murmuraba que seguramente se trataba de perros hambrientos, buscando convencerse a sí mismo. Pero entonces, cuando la noche se encontraba en su punto más silencioso, lo escuchamos. Era un gruñido bajo, como si el mismo monte estuviera gorgoteando. Un sonido húmedo, inhumano, que venía de más allá del corral. Mi padre se puso de pie lentamente, levantando la escopeta y haciéndonos señas para que no nos moviéramos. Mi madre cerró los ojos y susurró una oración apenas audible, mientras yo intentaba contener mi respiración, sintiendo que el corazón me latía tan fuerte que podía delatar nuestra posición. El gruñido se volvió más fuerte, un sonido que parecía retumbar en el pecho, como si el monte entero respirara. La oscuridad del campo se volvió aún más densa, el aire más pesado. Podía escuchar el crujido de ramas que se rompían, pasos que se acercaban lentamente, pero con una seguridad aterradora. Mi padre, con la mirada fija en el monte, tenía los ojos bien abiertos, tratando de encontrar de dónde provenía aquello. Entonces la criatura salió de entre los arbustos. La luz de la luna apenas iluminó su figura encorvada. Era algo que no parecía pertenecer a este mundo. No medía más de 1,20 metros, pero la manera en que se movía no era natural. Caminaba de manera tambaleante, pero no como un animal herido, sino como si supiera exactamente hacia dónde iba, como si estuviera estudiándonos con una inteligencia escalofriante. Podía ver sus ojos, enormes y rojizos, que brillaban con una intensidad aterradora.
Su piel era como una mezcla entre escamas y cuero desgarrado, y una hilera de púas se alzaba desde su cuello hasta su lomo. De su boca, un líquido espeso goteaba, y el brillo de sus colmillos se mezclaba con el resplandor de la luna, haciéndolos parecer aún más largos y afilados. El aire se llenó de un hedor putrefacto, algo que hacía que el estómago se revolviera. Era un olor a carne podrida, a muerte, y parecía envolvernos, atrapándonos. Mi padre disparó. El ruido del disparo resonó como un trueno en la noche, y la criatura dio un salto hacia atrás. Un chillido agudo, tan agudo que me perforó los oídos, se escapó de sus fauces. Retrocedió por un momento, pero no huyó. Nos miró fijamente, sus ojos encendidos con una furia que me hizo temblar. Fue entonces cuando se abalanzó hacia el corral. El caos fue inmediato. Las ovejas comenzaron a balar desesperadas, sus gritos llenando el aire con un coro aterrador. La criatura se movía con una rapidez casi sobrenatural, y antes de que pudiéramos hacer algo, la vi saltar sobre una de las ovejas y hundir sus garras en su cuello. Observé, horrorizado, cómo su cuerpo se tensaba y la oveja se quedaba completamente inmóvil, mientras la criatura parecía succionar la vida de su víctima. Podía ver cómo su piel se hinchaba, como si estuviera absorbiendo algo de la oveja, y sus ojos brillaban con una intensidad aún más fuerte, como si se alimentara no solo de sangre, sino también del miedo que reinaba en el corral. Mi madre gritó y corrió hacia el corral con el machete en alto, pero mi padre la detuvo. Mi miedo me tenía clavado al suelo, incapaz de moverme, de hacer algo más que mirar cómo ese ser drenaba la sangre de nuestro ganado. Mis piernas estaban rígidas, el palo en mi mano era inútil. Sentía que el frío, el verdadero frío de la muerte, me envolvía. Mi padre disparó de nuevo, esta vez acertando en el costado de la criatura. Soltó a la oveja y se giró hacia nosotros, emitiendo otro chillido, más agudo y desgarrador que el primero. Era un sonido que parecía llegar hasta los huesos, que hacía vibrar el suelo mismo. Luego, como si hubiera decidido que ya no valía la pena luchar, se dio la vuelta y escapó de nuevo hacia el monte, desapareciendo entre las sombras y el follaje. Nos quedamos allí, en silencio. Mi madre seguía aferrando el machete, con los ojos abiertos y la respiración agitada. Mi padre bajó lentamente la escopeta, con la mirada fija en el monte, esperando quizás ver si la criatura regresaba. Yo apenas podía moverme, mis piernas temblaban y un nudo de terror me apretaba la garganta. Nos acercamos al corral y vimos a la oveja. Ya no quedaba nada que hacer. Estaba muerta, con 2 agujeros profundos en el cuello y su cuerpo seco, vacío. Mi madre comenzó a rezar en voz baja pidiendo protección. Mi padre simplemente miraba hacia el horizonte con una expresión que nunca había visto en su rostro. Miedo, un miedo frío y calculador, un miedo que sabía que aquello no había terminado. No volvimos a dormir esa noche. Mi padre decidió que debíamos reforzar el corral y traer al ganado más cerca de la casa, donde al menos podíamos vigilarlo más de cerca. Durante semanas, cada vez que caía la noche, todos en la casa escuchábamos el silencio con atención, esperando otro gruñido, otro sonido que nos indicara que aquello había vuelto. Pero no se escuchó nada, y los ataques cesaron en la región. Algunos decían que quizás lo que habíamos visto era solo un coyote enfermo, deformado por la sarna, con el pelaje perdido y la piel rasgada. Otros insistían en que simplemente habíamos alucinado debido al miedo, pero yo sabía que eso no era cierto. Aquellos ojos rojos, esa postura, esa inteligencia aterradora, eso no era un simple animal. Había algo en ese ser, algo que no pertenecía a este mundo. Y aunque muchos intentaron convencernos de que se trataba de una explicación racional, de una simple alucinación colectiva, yo sabía la verdad. A veces, cuando estoy solo en el rancho, siento que esos ojos siguen allí,
quietos entre las sombras del monte, observándome, esperando el momento adecuado para volver. Y cada vez que lo recuerdo, un escalofrío recorre mi espalda. Tal vez lo que vi era el chupacabras, tal vez no. Pero sé que esa noche algo nos encontró, algo que nos estudió y decidió volver a la oscuridad. Ahora, y eso es lo más aterrador de todo, la incertidumbre, la certeza de que lo desconocido sigue ahí, acechando, esperando el momento adecuado para regresar. Cada noche, cuando el viento sopla y la oscuridad parece envolverlo todo, puedo evitar preguntarme si algún día me volverá a exhalar ese ruido, si esos ojos rojos volverán a buscarme. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios qué fue lo que más te asustó de este relato. Nos vemos en el próximo video. Si te atreves.